Hola, buenos días, les habla el doctor Carlos Andrés Vera, soy médico pediatra y soy el profesor de la Cátedra de Nutrición Madre-Hijo para el grupo C, también el grupo A y el grupo B. Hoy vamos a ver la clase de embriología de la gestación. Entonces la primera diapositiva es donde está mi nombre y la segunda diapositiva es donde dice desarrollo embrionario. Entonces donde vemos la primera parte que habla de fecundación es cuando hablamos que el óvulo con su carga cromosómica materna y el espermatozoide cuando ingresa a ese óvulo y deja también su carga cromosómica, que son las dos imágenes verdes que vemos en el video, se fusionan, crean un nuevo ser vivo, único e irrepetible. Posteriormente, como estamos viendo en la imagen, se crea una división 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, que es lo que llamamos una mórula. Ella se sigue dividiendo y va transcurriendo su caminar por la trompa de falopio hasta llegar al útero. En el momento en que llega al útero, como veíamos en el video, hay una implantación. En ese momento se crea, como veíamos, una componente que va a crear la placenta y otro componente que va a crear el embrión. Ahí es cuando hablamos de un disco trilaminar, que es como hablábamos ahorita en el ejemplo, como tener una pizza algo plano y volver un panzerotti. Y en ese momento hablamos que empezamos el periodo embrionario, que va de la cuarta semana a la octava semana. Son órganos que ya están en formación, en creación, pero el primer órgano en funcionar en un embrión es el sistema nervioso central, porque de él depende después que empieza a funcionar el corazón y, aunque vemos en la imagen que no hay una forma definida, sí podemos definir que hay una cabeza, una región toracoabdominal y unos esbozos de extremidades superiores e inferiores. Alrededor de la octava semana, ya terminando los 2 meses de gestación cronológica, estaríamos hablando del periodo fetal, que es donde ya termina la creación de los órganos iniciales y se forma el crecimiento exponencial del feto hasta el momento de nacer. La siguiente diapositiva es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí donde dice 1 o 2 semanas, veíamos la segmentación, la mórula, cómo se implanta y cómo crea un disco embrionario. Y posteriormente ese disco embrionario debe plegarse y es ahí cuando, ojo, pregunta de parcial, ¿cuál es el micronutriente más importante para evitar defectos del tubo neural y por ende defectos del sistema nervioso central? El ácido fólico. Si ustedes nos preguntan por normativa, en Colombia cerca del 80% de los embarazos son embarazos no deseados. Por lo tanto, si son embarazos no deseados, son embarazos que no tuvieron la capacidad de planearse. Y si no tuvieron la capacidad de planearse, pues nunca fueron a una consulta médica y por lo tanto tampoco fueron con la enfermera jefe, ni tampoco fueron con la nutricionista o el nutricionista. Entonces quiero que quede claro que los colombianos tenemos derecho a una consulta preconcepcional, que idealmente en esa consulta el médico debe diferir a esa mamita a la consulta con el nutricionista y él debería indicarle mínimo 3 meses antes de llegar a quedar en embarazo ácido fólico. El ácido fólico es un micronutriente que se debe iniciar desde antes del embarazo para que cuando haya la fecundación hayan adecuados niveles de ácido fólico en el organismo de la mamita y no hayan defectos del tubo neural. ¿Eso queda claro, muchachos? Levanten la manita si me van escuchando por lo menos. Muy bien. Entonces, después vamos en las siguientes semanas y podemos ir encontrando defectos en el corazón o la amelia, que es que no haya una extremidad superior. También podemos encontrar defectos como labio leporino, alteraciones en los oídos, podemos tener alteraciones en el paladar, en los genitales externos y demás. Pero arriba usted ve la imagen de cómo va cambiando ese embrión, que a la tercera semana usted no podría definir si es un perrito, es un gatico, es un rinoceronte, es algún mamífero, ¿correcto? Pero ya alrededor de la octava semana, que es cuando termina el periodo embrionario y pasa al periodo fetal, vemos que claramente estamos ante un ser vivo de características humanas. ¿Alguien sabe cómo se llama
la cría de cuando un asno deja embarazada a una yegua? ¿Alguien sabe cómo se llama la cría de cuando un asno deja embarazada a una yegua? Se llama mula, pero su nombre científico sería un híbrido. Hay algunas familias de genética mamífera que permite que haya entre razas diferentes, asno y caballos, que puedan entrecruzarse y generar seres estériles. Pues bien, en los seres humanos eso no es posible. Sabemos que existen las filias como la relación sexual de algunas mujeres con un perro o demás mamíferos que no podrían dar un embrión, mucho menos una fecundación. Entonces, para que tengamos claro que nuestro código genético humano evita esos errores que pudieran presentarse. Entonces, desde la tercera semana a la octava semana, estamos hablando del periodo embrionario. Luego, de la octava semana, o sea, desde la novena semana hasta la semana 38, o sea, de los 2 meses hasta los 9 meses idealmente, hablamos de un periodo fetal o de crecimiento de todos los órganos. Después pasamos a la siguiente diapositiva. Y estos conceptos son técnicos científicos, o sea, cuando se pregunten en un quiz o en un parcial, usted los debe tener claro, que son segmentación, gastrulación y organogénesis. La segmentación es cuando el cigoto se fecundó y formaba la mórula y la blástula. La gastrulación es cuando hablamos de las 3 capas embrionarias. ¿Cuáles son esas 3 capas embrionarias? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Cada una de estas capas va a formar los tejidos humanos. Y la organogénesis, luego de que ya una célula se especializó en formarse célula cardíaca, otra se formó como neurona, otra se formó como piel, es cuando empieza ese crecimiento exponencial y genera la organogénesis. Pero algo muy importante, ¿recuerdan esa primera célula en el video? Esa grandotota que llamamos el óvulo, que era como 1000 veces más grande que un espermatozoide y que el espermatozoide perforó, entregó su carga cromosómica y se encontró con una carga cromosómica. Pues bien, ellos estaban en un espacio virtual gigante, pero esos son nutrientes. ¿Y cuáles son los nutrientes fundamentales para cualquier ser humano formarse como un cigoto? Aminoácidos, ácidos grasos y glucosa. De eso depende que los aminoácidos formen proteínas, se forme la cantidad cromática, se formen los cromosomas, pero además se forme todo lo que es la membrana, que requiere proteína y ácidos grasos, requiere mitocondrias que van a procesar la energía, el oxígeno, la glucosa, y vemos cómo lo azul, ¿sí? Vemos cómo lo azul sigue siendo el mismo espacio del momento de la fecundación, pero adentro de ella se empiezan a dividir esa unión del espermatozoide con el óvulo y empieza a crear divisiones, 2, 4, ya no son 8, pueden ser 9, pueden ser 32, 58, 107. Llega un momento en que cada célula, que deberían ser iguales en cromosomas, o sea, la carga genética es exactamente igual en cualquier célula del cuerpo, pero irremediablemente cambia en relación a la funcionabilidad. Entonces algunas dicen yo quiero crear la placenta, como vemos en la imagen número 6, donde dice 107 células blastocisto, quinto día, y algunas otras células dicen nosotros vamos a formar el embrión y vamos a especializarnos. Vemos en la siguiente diapositiva, donde está una imagen verde con rosadito, donde empieza a darse el origen al trofoblasto. El trofoblasto es el que formará la placenta y el embrioblasto es lo que formará el embrión. Hasta ahí van esos dos conceptos. En ese momento, cuando el embrión que vemos ahí en el quinto día, en la siguiente diapositiva, empieza a tener una implantación, y eso que vemos como una pelusa, que vemos como una corona, es porque irremediablemente él debe empezar a perforar el útero, y al empezar a perforar el útero debe ir a buscar nutrientes. Hasta este momento, como usted suplementó a la madre desde 3 meses antes, le indicó una adecuada alimentación en proteínas ricas en B12, en hierro, además les empezó el control prenatal, le dieron calcio, le dieron hierro, le dieron ácido fólico,
le dieron, además la mamá, el papito deseó comprarle las vitaminas para el control prenatal de manera particular, también puede darse, pero las fundamentales son hierro, en sulfato ferroso, ácido fólico, carbonato de calcio. Entonces, hasta este momento, en el quinto día, sexto día, ese cigoto, que ya se está convirtiendo en un embrión porque ya hay áreas especializadas, como vemos en esta área, necesita empezar a nutrirse. Y es ahí cuando él crea algo que se llaman las arterias perforantes, para tratar de buscar que las arterias y venas que están en el miometrio de ese útero lo alimenten. Aquí nuevamente la implantación, vemos cómo, me levantan la manito si estamos viendo esta diapositiva, para por lo menos saber si ahí tenemos señal. ¿Sí? Monitora, ¿me escuchas? Monitora. Bueno. Entonces vemos en esta diapositiva que al momento en que cursa la fecundación, él va transcurriendo por las trompas de falopio y llega más o menos al segundo tercio del útero y se implanta. Ahí en esa implantación es donde él debe ya empezar a buscar los nutrientes necesarios para su adecuada nutrición. Pero ese embrión ya empieza a tener una especificidad de sus capas. Entonces aparece lo que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que son las capas que pueden formar nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cardíaco y pulmonar, nuestro sistema gastrointestinal y la piel. Estos embrioblasto, que tiene 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, es lo que al momento de plegarnos nos indica que ese embrión ya tiene la capacidad de tener todos sus órganos formados. La capacidad. Lo que pasa es que ahora faltaría es el crecimiento exponencial de cada uno de ellos. Y en ese punto, en esta diapositiva, pasamos a ver cómo en la etapa germinal vemos acá donde dice pared uterina, que sería el miometrio, y su endometrio de la cavidad uterina. Vemos como la arteria, que es roja, y la vena, que es azul. La arteria es roja porque trae oxígeno y la vena es azul porque ya se considera que viene rica en CO2, pero vemos que este bebé que está creciendo, que está formando el cordón umbilical incipiente, crea unas vellosidades que se llaman arterias perforantes, buscando llegar a la conexión que esa placenta genera de tomar nutrientes de la circulación materna para que por medio de la vena pueda nutrir a este bebé y por medio de 2 arterias pueda sacar los desechos hacia nuevamente la madre. Esto es algo muy complejo de entender, pero les puedo asegurar que en el momento en que el bebé inicia, como en la película Armagedón, a perforar hasta unos metros, en esto estamos hablando de milímetros, como vemos acá en el mouse, entonces en ese punto él está haciendo una perforación de la pared uterina para poder llegar a esas arterias uterinas y fijarse en ellas y empezar a tomar los nutrientes necesarios. Esa es la función de la placenta, hacer como una filtración y permitir de que la circulación fetal y la circulación materna no estén en un contacto directo, sino que ellos pasen los nutrientes. Y ojo con esto, en el cordón umbilical el paradigma cambia en relación a lo que siempre hemos conocido. Mientras nosotros creemos que la nutrición en nuestro organismo se va por las arterias, sangre rica en oxígeno, y las venas traen el CO2, sangre pobre en oxígeno y en desechos, en el embarazo cambia el concepto. El cordón umbilical trae los nutrientes y la sangre rica en oxígeno, como veíamos en el video, por la vena, y devuelve los desechos por 2 arterias y ricas en CO2. ¿Eso está claro? Los que nos estén pudiendo escuchar, levanten la manita, por favor. Bueno. Entonces, ¿cómo se desarrolla la placenta? Entonces teníamos que en ese embrión, hay también algo que se llama un trofoblasto, él empieza a pegarse a la pared uterina y es cuando hay esa perforación y por lo tanto la cavidad externa, donde vemos acá en esta diapositiva, que vemos el ectodermo, mesodermo y endodermo, que dice disco trilaminar, él tiene alrededor un espacio virtual, un líquido, y vemos una pared que se ha fijado al útero. Esa es la placenta, y vemos que hay
un tejido que se diferencia del útero, es ahí donde ella trata de recibir los nutrientes por medio de las vellosidades y absorber lo que se necesita. La etapa embrionaria entonces es cuando generamos el desarrollo de los principales órganos, nervioso, circulatorio y digestivo. Entonces, la etapa fetal, como vemos en esta otra diapositiva, el embrión pasa a llamarse feto y el cuerpo cambia y su crecimiento es progresivo. En ese momento ese bebé es tan grande como estos dos dedos juntos, a las 8 semanas, cuando deja de ser embrión y pasa a ser feto. A las 20 semanas es más o menos cercano a esta mano, que serían como 500 gramos, y al momento de nacer debe ser algo que llegue a nuestro codo, como es un niño de más o menos 3 kilos. Entonces, el desarrollo del feto, esta diapositiva que sigue es fundamental, la que trae una tabla azul que dice características del desarrollo del feto. ¿Por qué es importante? Porque esta diapositiva fácilmente puede aparecer en un parcial y yo tapo alguna de las características, sea la edad, sea características, sea peso o longitud. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que en el primer mes empieza a latir el corazón, estamos hablando que ni siquiera mide 1 centímetro, o sea, es igual de grande a nuestra uña. Pero si hablamos de los 3 meses, estamos hablando de algo de 15 centímetros, más o menos este tamaño, pero de un peso de 20 gramos. Y además vemos que el feto adquiere un aspecto humano, aunque su cabeza es muy grande. Pero podemos hablar también de los 9 meses, donde ya podemos tener un feto que mide alrededor de 48-50 centímetros, que debe pesar alrededor de 3.200 a 3.300 y que es un feto que está totalmente maduro, o de 9 meses que es apto para nacer. Entonces, esta tabla es fundamental entenderla y repasarla muchas veces y jugar con ella porque puede aparecer en el parcial. Entonces puede desaparecer donde dice 5 meses y entonces usted debe relacionar que a los 5 meses más o menos un feto pesa 300 gramos y de longitud más o menos de 21 centímetros. ¿Correcto? ¿Queda eso claro? Pueden ir colocando las manitas en el chat. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vemos cómo nuestro sistema digestivo, que es el que más nos interesa en el punto de vista nutricional, ya a la semana 20 hay una deglución. A la semana 32 hay una succión. Es diferente. La succión es ejercitar mis músculos maceteros, orbicular de los labios, hipogloso, trigémino y facial, que son los nervios pares craneales, y ayudar a que el bebé tenga la capacidad de succionar. Entonces, entre más prematuros nazcan, van a tener ese inconveniente de no tener adecuadamente una succión. ¿Correcto? Entonces, cuando el bebé va creciendo, como lo veíamos en el video, vemos cómo la deglución, succión y deglución empieza a tener una capacidad propia de este feto. Pero además, como vemos en la diapositiva mientras vamos bajando, ya alrededor de la semana 35 podemos tener la capacidad de asimilar la lactasa, que sería decir que el bebé está preparado para que en el momento en que haya momento de nacimiento, haya contacto con la lactancia materna, esta sea efectiva. Entonces, los anexos embrionarios como el corion, el saco vitelino, el amnios, la placenta y el cordón son los que crean el espacio para que este embrión, que luego pasa a ser feto, se sienta cómodo. Y vemos que aquí vemos la palabra corion y la palabra amnios. Ya esa placenta que ha perforado adecuadamente el útero, la pared uterina hasta llegar al miometrio, está teniendo adecuadamente los nutrientes. Miren este espacio acá donde hay virtual, es ahí donde empiezan a absorberse los nutrientes para que le lleguen a ese embrión. Entonces, el amnios es esa característica de saco membranoso que envuelve el embrión. No sé si alguno ha visto videos donde hablan de que el momento de nacer un bebé sale a veces con su capa totalmente cubierta. Entonces ahí es cuando hablamos de el amnios y hablamos de la capacidad del líquido amniótico. No todos los embarazos rompen fuente, pero irremediablemente sí, para nacer requerimos romper ese saco membranoso que contiene el líquido amniótico. Y el corion, pues ya es como la parte más especializada de la placenta que permite absorber los nutrientes y por lo tanto permite hacer un crecimiento adecuado de ese embrión o de ese feto hasta llegar al culmen de su embarazo.
Yo conozco casos como pediatra de bebés que han nacido a las 20 semanas con 505 gramos y midiendo 35 y que ha sido exitoso su reanimación y su adecuación en unidades de cuidados intensivos. Tengo una sobrinita que nació en España y eso hace que irremediablemente la ciencia puesta al servicio del ser humano puede ayudar a que niños que hace 10 años morían, 20 años morían, ya tengamos la capacidad de definir que la semana 20 o pesar 499 gramos hacia abajo puede considerarse como un aborto. Y de la semana 20 o mayor de 500 gramos o con adecuada capacidad para poder respirar o capacidad de deglutir, podría reanimarse ese embrión, ese feto, y ya pasarse a llamarse un recién nacido y pudiera ser viable. Lo que pasa es que la mortalidad entre más pequeñito es más alta, pero a medida que nacen niños de 28 semanas, 30 semanas, o sea, 6 meses, 7 meses, 8 meses o 9 meses, mejoran la calidad y el pronóstico en relación a su nacimiento. Entonces, vamos a ver que la placenta, y ojo con este concepto porque igual es de parcial, ¿cuántos componentes tiene un cordón umbilical? Tiene 3. Ese cordón umbilical tiene una vena, que se identifica aquí como color rojo, es la única vena cuando estudiamos anatomía o embriología además que siempre va a ser roja, y 2 arterias que son azules. Entonces la pregunta para el parcial fácilmente puede ser, ¿por cuál estructura ingresa la sangre rica en oxígeno y de nutrientes para el crecimiento de la etapa embrionario fetal? Y la respuesta debería ser por la vena umbilical, que es quien traslada los nutrientes ricos y el oxígeno, ¿correcto? Y es una vena y 2 arterias. Y vuelvo, le digo, debes cambiar el chip o el paradigma, porque si aparece esta imagen, usted puede pensar que lo azul son venas y lo rojo es arterias, y en este caso es diferente. Es solamente el único punto o el único sistema circulatorio que cambia. De resto, todos los que estamos hablando ya hemos nacido, la sangre rica en oxígeno va por arterias y la sangre pobre en oxígeno, rica en CO2, va por las venas. Pero en la placenta, o sea, en el cordón umbilical, cambia el concepto. Y entonces, estas son las funciones de la placenta que nos debemos aprender de memoria, porque esto también una pregunta de selección múltiple o una pregunta escrita. Escriba las 6 funciones de la placenta. Entonces usted debe colocar respiración, producción hormonal, nutrición, excreción, protección y almacenamiento, porque eso es lo que hemos hablado en las últimas diapositivas. Y acá nuevamente volvemos a hablar del cordón umbilical, el cual tiene 2 arterias y una vena. Pero ojo, esto es importante porque si usted logra entenderlo, usted puede llegarle a una mamita en algún momento que no ha conseguido cita con el médico o cita con el perinatólogo, que es el ginecólogo especializado en embarazo, y le dice, doctora, mire, yo vengo a la cita de nutrición, pero a mí me entregaron esta ecografía y no me explicaron. Si usted en algún momento lee algo alterado en relación a la vena umbilical o las arterias umbilicales, es bueno que si usted tiene ese amigo médico en la misma EPS o demás, le comente de que esa mamita debe ser vista de manera prioritaria. ¿Por qué? Porque si usted tuvo un profesor que le enseñó que teníamos una vena que trae oxígeno y nutrientes y 2 arterias que sacan el CO2 y los desechos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es importante de la clase del día de hoy? Casi que 5 conceptos. 1, que irremediablemente necesitamos una consulta preconcepcional antes del embarazo para estimular una cita con nutricionista para que nos indique si hay alguna deficiencia. Tenemos obesidad o tenemos desnutrición o tenemos delgadez. Lo segundo, que irremediablemente un embarazo planeado o no planeado debe iniciarse con el consumo de ácido fólico para evitar defectos del tubo neural, del sistema nervioso central, anencefalia, hidrocefalia, mielomeningocele, demás. O también debemos tener en cuenta que si tenemos claros los conceptos de fecundación, de que la carga cromosómica se fusiona, pero hay micronutrientes a nivel del óvulo hasta que él se implanta, y en el momento en que él se implanta es cuando empieza a perforar el útero para tener nutrientes, que después hay unas capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, que generan los órganos
que es la etapa embrionaria, y que después de la 8ª semana hasta el momento del nacimiento es la etapa fetal, usted debe tener claro que los micronutrientes y una adecuada alimentación es lo que nos va a llevar a un adecuado crecimiento del bebé o de los bebés. De esta clase, que es muy importante para ustedes, quiero que entiendan de que los conceptos que se van dejando claros permiten que la persona que acuda a su consulta se sienta tranquila. Entonces ahora pasamos a la actividad, que la actividad, como ya lo habíamos dicho, sería crear un póster sobre, el grupo anterior lo hizo sobre el ácido fólico, nosotros lo vamos a hacer sobre